Mi hermano me exigió que pagara su alquiler. Luego, mi madre me dio un ultimátum, o era su aval para un préstamo de $200k o me quedaba sin Navidad. ¿Mi solución? Cancelé todas sus facturas y me mudé al extranjero. Soy Elara, tengo 29 años y soy mujer. Vivo una vida tranquila y meticulosamente planificada en una ciudad lejos de mi ciudad natal, trabajando como analista de datos senior para una gran empresa tecnológica. Mi apartamento es mi santuario, mi carrera es mi enfoque, y mi cuenta de ahorros es mi orgullo y alegría. Es una vida que construí desde cero, ladrillo por ladrillo en soledad. Pero justo cuando pensaba que había escapado del tirón gravitatorio del caos de mi familia, un solo mensaje de texto amenazó con hacerlo caer todo. La notificación sonó un martes por la tarde, una interrupción discordante en el silencio concentrado de mi oficina en casa. Estaba inmersa en un complejo modelo de datos, extrayendo patrones que predecirían las tendencias del mercado para el próximo trimestre. Era el tipo de trabajo que amaba, lógico, limpio y benditamente libre de emociones humanas. La pantalla se iluminó con un mensaje de mi hermano menor, Ethan. Mi estómago se tensó al instante. Los mensajes de Ethan nunca eran simples saludos casuales. Siempre eran presagios de una nueva exigencia, una nueva crisis que solo yo podía resolver. Durante años, había sido la solucionadora designada de la familia, la hermana mayor confiable, la red de seguridad financiera. Le había pagado los libros de texto de la universidad, avalado su primer coche y cubierto su alquiler más veces de las que podía contar. Lo hice por un sentido del deber, una creencia equivocada de que mi apoyo finalmente lo ayudaría a encontrar su rumbo. Pero con cada ayuda, su equilibrio parecía volverse menos firme y sus expectativas se volvían más audaces. Aparté la notificación, mi cursor todavía flotando sobre una línea de código. El mensaje decía: «Hola, estoy renunciando a mi trabajo. Es un ambiente tóxico. No hay lugar para crecer. Cubrirás mi alquiler por unos meses, ¿verdad? Solo hasta que mi startup despegue». No era una pregunta. Era una afirmación, una declaración de sus planes y mi papel en ellos. No había un «por favor» ni un «puedes ayudarme». Solo la suposición casual de que mis ingresos eran suyos para comandar. Mis dedos se congelaron sobre el teclado. La audacia era impresionante. Tenía 25 años, no un adolescente en apuros. Tenía un título, un trabajo perfectamente decente del que se había quejado desde el primer día, y una lista de esquemas fallidos para hacerse rico rápido que podrían llenar una novela. Su última pasión era alguna vaga startup tecnológica que había ideado con sus amigos igualmente ambiciosos, una empresa sin plan de negocios, sin financiación y sin un producto discernible. Y esperaba que yo financiara esta fantasía. Por un momento, me quedé mirando el mensaje, una lenta ira ardiendo en mi pecho. Todos los años de sacrificio, de poner mis propios sueños en pausa para limpiar sus desastres, pasaron ante mis ojos. Recordé las vacaciones que cancelé para pagar sus cuotas de matrícula atrasadas. El coche que dejé de comprar para cubrir su depósito de seguridad. Las innumerables noches que pasé preocupándome por su futuro mientras él estaba de fiesta. Yo había facilitado esto. Mi rescate constante le había enseñado que las acciones no tenían consecuencias, que la responsabilidad era para otras personas. El banco de Elara siempre estaba abierto, sin hacer preguntas. Una ola de agotamiento me invadió, tan profunda que se sentía como un peso físico. Estaba cansada de ser la responsable, la que siempre tenía que ser fuerte, la que limpiaba cada desastre. Pensé en el futuro que estaba construyendo meticulosamente para mí, el pago inicial de una casa, un viaje a Japón, tal vez incluso empezar mi propia consultora algún día. Cada dólar que le enviaba era un dólar robado a ese futuro. Esta vez, algo tenía que ser diferente. El ciclo tenía que romperse. Con una resolución que se sentía extraña y aterradoramente poderosa, escribí una respuesta. Mis manos estaban firmes, mi mente clara por primera vez en años. No, Ethan, no cubriré tu alquiler. Eres un adulto. Es hora de que te mantengas a ti mismo. Págalo tú. Pulsé enviar antes de que pudiera dudar de mí misma. La respuesta fue casi instantánea. Una serie de burbujas de rápido parpadeo aparecieron en la pantalla. ¿Estás hablando en serio?
Es solo por unos meses. No puedo creer que seas tan egoísta. Mamá se va a enterar de esto. La amenaza final estaba destinada a ser el golpe de gracia. En nuestra familia, mamá, Cora, era la máxima autoridad, y su palabra era ley. Ethan sabía que ella siempre se pondría de su lado. Él era su bebé, el niño de oro que no podía hacer nada malo, mientras que yo era la fuerza de trabajo confiable, valorada por mi utilidad más que por mi afecto. Durante años, esta dinámica me había mantenido a raya, desesperada por una migaja de la aprobación que ella le derrochaba sin reparos. Pero la amenaza no tuvo efecto esta vez. Se sintió hueca, patética. Mi ira había quemado el miedo, dejando una claridad fría y dura. Puse mi teléfono en silencio y volví a mi trabajo, decidida a ignorar la tormenta inevitable que se estaba gestando. Más tarde esa noche, mientras investigaba oportunidades de trabajo internacionales, un sueño que había estado explorando tranquilamente durante meses, un correo electrónico aterrizó en mi bandeja de entrada. Era de una empresa competidora, un actor importante en el mercado europeo. Estaban abriendo un nuevo centro de análisis en Ámsterdam y buscaban un analista senior para liderar el equipo fundacional. El salario era un aumento significativo, los beneficios increíbles e incluía un paquete completo de reubicación. Era el trabajo soñado, una oportunidad única en la vida. También era un escape, una salida, una oportunidad para poner un océano entre mí y el ciclo interminable de obligaciones familiares. Había pasado por algunas rondas de entrevistas con ellos semanas antes, pero no me había permitido creer que fuera una posibilidad real. Se sentía demasiado bueno para ser verdad. Al leer la oferta oficial, mi corazón martilleaba en mi pecho. Esta era mi oportunidad de construir una vida que fuera verdaderamente mía, libre del peso de las expectativas de mi familia. Sin dudarlo, abrí el contrato. Los términos eran perfectos. La fecha de inicio era en 6 semanas. Con una respiración profunda, firmé el documento digital y lo envié de vuelta. Una oleada de júbilo y terror me invadió. Acababa de cambiar toda mi vida. Una hora más tarde, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era mi madre. El mensaje era escalofriantemente directo: no vuelvas a casa por Navidad hasta que avales su préstamo comercial de $200,000. Las palabras en la pantalla parecieron succionar el aire de la habitación. ¿Un préstamo de $200,000 para la startup inexistente de Ethan? Era tan absurdo, tan completamente desconectado de la realidad, que casi me reí. Ya no solo pedían dinero para el alquiler. Estaban exigiendo que me encadenara a una montaña de deudas por el capricho más reciente de mi hermano. El ultimátum era claro: mi futuro financiero o el exilio de la familia. No había lugar para negociaciones. No había espacio para discusiones. Era una declaración de guerra, y yo había sido designada como la enemiga simplemente por decir no. La crueldad casual, la forma en que mi madre blandía la amenaza de excluirme de la Navidad, una fiesta que ella sabía que yo atesoraba, fue un giro deliberado del cuchillo. Conocía mis puntos débiles y estaba presionando sobre ellos con precisión calculada. Mi amor por la tradición familiar, mi miedo profundamente arraigado a estar sola durante las vacaciones. Esas eran las armas que usaba para controlarme. Por un momento, la antigua Elara resurgió. La que se habría derrumbado inmediatamente bajo la presión. La que habría llamado llorando, rogando perdón, prometiendo hacer lo que pidieran solo para mantener la paz. La culpa era una capa familiar, pesada y sofocante. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Era mi responsabilidad como la exitosa levantarlos? La voz de Cora resonó en mi cabeza, un letanía de frases que había escuchado toda mi vida: la familia ayuda a la familia. Eres tan afortunada de estar en posición de ayudar. No olvides de dónde vienes. Estas frases, una vez fuentes de orgullo y motivación, ahora se sentían como cadenas, arrastrándome a un pozo de resentimiento. Pero entonces miré el contrato de trabajo firmado abierto en la pantalla de mi portátil. Ámsterdam, una vida nueva, un borrón y cuenta nueva. La imagen era un salvavidas, un recordatorio tangible de que tenía otra opción. No tenía que ser su red de seguridad, su fondo de emergencia, su chivo expiatorio. Podía ser mi propia persona en mis propios términos y a un océano de distancia.
La ira regresó, aguda y esclarecedora. Esto no se trataba de ayudar a Ethan. Se trataba de control. Se trataba de la incapacidad de mi madre para aceptar que yo tenía una vida propia, una vida que no giraba en torno a ella y mi hermano. Se trataba de la negativa de Ethan a crecer, a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Habían construido un ecosistema cómodo de derecho y facilitación, y mi negativa a desempeñar mi papel los había puesto en pánico. El préstamo de $200,000 no era solo para una startup. Era un intento desesperado por mantener el status quo, para comprarle a Ethan unos años más para evitar la responsabilidad, y para reafirmar su control sobre mí. Pensé en lo que significaría avalar ese préstamo. Sería una sentencia de muerte financiera. Me anclaría a su irresponsabilidad durante décadas. Nunca podría comprar una casa, ahorrar para la jubilación o invertir en mi propio futuro. Mi vida se convertiría en garantía de su fantasía. La elección, que momentos antes se había sentido agonizante, ahora era nítidamente simple. Eran ellos o yo. Y por primera vez en mi vida, elegí a mí. Dormir esa noche fue imposible. Mi mente corría, alternando entre furia justa y tristeza desgarradora. Estaba de luto por la familia que desearía haber tenido, la que habría celebrado mi éxito en lugar de verlo como un recurso a saquear. Estaba de duelo por la pérdida del amor de mi madre, dándome cuenta con dolorosa claridad de que siempre había sido condicional, supeditado a mi cumplimiento y mi utilidad. Alrededor de las 2 de la madrugada, alimentada por una mezcla de café y adrenalina, tomé otra decisión. Era hora de cortar los lazos por completo. Si iban a tratarme como un cajero automático, entonces era hora de cerrar la cuenta permanentemente. Inicié sesión en mi portal bancario en línea. Mi nombre estaba en todo: el plan telefónico familiar, el paquete de internet y cable para la casa de mi madre, los servicios de streaming que todos usaban, el seguro del coche del vehículo que le compré hace 5 años. Yo era la responsable, la que tenía la buena puntuación crediticia. Así que, naturalmente, cada factura había terminado a mi nombre. Había configurado los pagos automáticos años atrás y nunca lo había pensado 2 veces. Era solo otra parte de mi papel como proveedora familiar. Una por una, revisé la lista. El plan telefónico cancelado, el internet desconectado, la póliza de seguro terminada, las suscripciones de streaming, todas ellas desaparecidas. Con cada clic, sentí una extraña sensación de liberación, una ligereza que no me había dado cuenta de que me faltaba. Podría ser un acto mezquino, pero también fue profundo. Fue una declaración de independencia, una separación tangible de los cordones financieros que me habían atado a ellos durante tanto tiempo. No solo estaba diciendo no al préstamo. Estaba desmantelando todo el sistema de dependencia que habían construido a mi alrededor. Sabía que las repercusiones serían inmensas. Sabía que su mañana comenzaría con una cascada de confusión y rabia al descubrir que su mundo perfectamente conectado había sido desenchufado. Sabía que mi teléfono sería un campo de batalla de mensajes airados y llamadas perdidas. Pero por primera vez, no me importó. Se acabó. Mientras cerraba mi portátil, los primeros rayos del amanecer rompían sobre la ciudad. Sentí una profunda y calmante sensación de paz asentarse sobre mí. La tormenta se acercaba, pero ya no tenía miedo. Estaba lista. Desenchufé mi teléfono y finalmente me fui a dormir, soñando con canales, calles adoquinadas y un futuro que era enteramente mío. Me desperté unas horas más tarde en un apartamento en silencio sepulcral, un marcado contraste con el caos que sabía que se estaba desarrollando a kilómetros de distancia. Había dejado mi teléfono apagado deliberadamente, un pequeño acto de autoconservación. Me preparé café, me senté junto a la ventana y observé cómo la ciudad cobraba vida, sintiendo una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. El silencio era un bálsamo para mis nervios desgarrados. No había vibraciones frenéticas, ni banners de notificaciones airadas, ni cordón umbilical digital que me atara a sus crisis fabricadas. Éramos solo yo, el café y el amanecer de una nueva realidad. Sabía que no podía esconderme para siempre. Pero durante esas pocas horas, me permití existir en una burbuja de paz. Alrededor de media mañana, mi curiosidad y una sensación de necesidad sombría se apoderaron de mí. Conecté mi teléfono y lo encendí.
El dispositivo explotó. Fue una ofensiva digital, un bombardeo implacable de notificaciones que hizo que el teléfono vibrara y temblara en mi mano durante casi un minuto completo. 52 llamadas perdidas, 27 de Cora, 25 de Ethan. Siguió una inundación de mensajes de texto y mensajes de voz. El volumen bruto era asombroso, un testimonio del nivel de pánico que había desatado. Abrí los mensajes de texto primero, desplazándome por la cascada de indignación e incredulidad. Los mensajes de Ethan eran una mezcla predecible de furia y victimismo. Mi teléfono está apagado. ¿Qué demonios, Elara? No puedo creer que hicieras esto. Estás tratando de arruinar mi vida. Me lo debes. No había autoconciencia, ni atisbo de que sus propias demandas habían provocado esta respuesta. En su mundo, él era la parte agraviada y yo era la villana cruel y vengativa. Los mensajes de Cora eran más manipuladores, una clase magistral de chantaje emocional. Comenzaron con preocupación fingida: Elara, cariño, ¿estás bien? Internet no funciona. No puedo llamar a nadie. Luego mutaron a confusión: ¿olvidaste pagar las facturas? Esto no es propio de ti. Finalmente, descendieron a rabia pura y sin diluir: ¿cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti, eres una niña egoísta e ingrata. Vas a volver a encender esos teléfonos ahora mismo. El mensaje final fue el que realmente reveló sus cartas. Ethan tenía una llamada importante con un inversor esta mañana, y se la perdió por tu culpa. Has saboteado el futuro de tu hermano. Estaba todo allí en blanco y negro. Mi propósito a sus ojos era facilitar la vida de Ethan. Mi propia carrera, mis propios sueños, mi propia seguridad financiera, todo era secundario a sus necesidades. Mi éxito no era algo que celebrar. Era un recurso a utilizar en su beneficio. Cualquier desviación de ese rol era vista como una traición, un sabotaje del orden natural de la familia. Decidí escuchar un mensaje de voz de ella. Necesitaba escucharlo para cimentar mi resolución. Su voz, generalmente tranquila y ligeramente condescendiente, estaba chillona de furia. Elara, no sé qué clase de juego enfermizo estás jugando, pero se acaba ahora. Vas a devolverme la llamada. Vas a disculparte con tu hermano y vas a ir al banco con él esta tarde para firmar esa solicitud de préstamo. Esto no es una solicitud. Tienes un deber con esta familia. Si crees que puedes simplemente cortarnos y huir a una vida de fantasía, estás muy equivocada. Somos tu familia y vas a hacer lo correcto. Se había trazado la línea. No había vuelta atrás. Sus palabras, destinadas a intimidarme hasta la sumisión, tuvieron el efecto contrario. Solidificaron mi decisión, borrando cualquier vestigio persistente de duda o culpa. No había amor en ese mensaje, solo una cruda afirmación de poder. Ella no me veía como una hija. Me veía como un activo, una posesión rebelde que necesitaba ser corregida. En lugar de devolverles la llamada, llamé a Judith. Ella era mi amiga más antigua, una abogada perspicaz y directa que había sido testigo de las dinámicas tóxicas de mi familia durante años. Le expliqué todo: el mensaje de texto de Ethan, el ultimátum de Cora, la oferta de trabajo en Ámsterdam, las facturas canceladas. Le leí los mensajes, mi voz temblando con una mezcla de ira y alivio. Ella escuchó pacientemente sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Bien por ti, dijo finalmente, su voz firme y clara. Ya era hora, Elara. Me preguntaba cuánto tardarías en verlo finalmente. Su validación fue como un vaso de agua fresca en el desierto. Durante años había cuestionado mis propios sentimientos, preguntándome si yo era la loca, la desagradecida. Escucharla confirmar que el comportamiento de mi familia no era normal, que mi reacción no solo estaba justificada sino que se había retrasado mucho, fue increíblemente empoderador. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó. Legalmente, no pueden hacer nada. Las facturas estaban a tu nombre. Tienes todo el derecho de cancelarlas. Pero no van a dejarlo pasar. Van a escalar. Lo sé, dije, mirando a mi alrededor en mi apartamento, el santuario que había construido. Acepto el trabajo. Me mudo a Ámsterdam en 6 semanas.
De acuerdo, dijo Judith, su voz cambiando a modo profesional. Necesitamos asegurarnos de que estés protegida. Necesitamos desenredar cada vínculo financiero que tengas con ellos. El coche que le compraste, ¿el título está a tu nombre o al de ella? Mi sangre se lo. Está a mi nombre. Iba a transferirlo, pero nunca lo hice. Bien, dijo de nuevo, tranquila y firme. Eso es bueno. Eso nos da influencia. ¿Qué más? ¿Estás en alguna cuenta bancaria con ellos? ¿Alguna propiedad, alguna obligación financiera persistente en absoluto? Pasamos la siguiente hora trazando cada conexión financiera, cada vulnerabilidad potencial. Se hizo evidente que mi vida estaba mucho más entrelazada con la de ellos de lo que jamás me había dado cuenta. Desenredarla sería un proceso complejo y doloroso, pero con cada elemento que añadíamos a la lista, me sentía más decidida. Esto no se trataba solo de escapar a Ámsterdam. Se trataba de un desmantelamiento sistemático de toda una vida de abuso financiero y emocional. Se trataba de recuperar mi vida, un contrato cancelado, un título transferido a la vez. Se había trazado la línea, y finalmente estaba en el lado correcto de ella. Armada con una lista de verificación y el consejo legal de Judith, comencé el meticuloso proceso de desvinculación financiera. Se sintió como realizar una cirugía en mi propia vida, cortando las partes enfermas para salvar el todo. El primer problema inmediato fue el coche que le había comprado a Cora. Era un sedán fiable de modelo reciente que pagué en efectivo como regalo de cumpleaños número 50, un gesto con el que esperaba ganarme un momento de genuino orgullo maternal. El título y el seguro todavía estaban a mi nombre, un detalle que había pasado por alto en el torbellino de la vida. Siguiendo el consejo de Judith, me puse en contacto con una empresa de recuperación de vehículos. La conversación fue surrealista. Expliqué que yo era la propietaria legal del vehículo y que necesitaba que lo recuperaran de la propiedad de mi madre. El agente telefónico fue profesional y distante, pidiendo marca, modelo, matrícula y dirección. No hubo juicio, solo una recitación tranquila del procedimiento y la tarifa, que pagué de inmediato con mi tarjeta de crédito. Prometieron tener el coche en 24 horas. Al colgar el teléfono, sentí una punzada de culpa, pero fue rápidamente eclipsada por una sensación de necesidad sombría. El coche era un activo importante, y dejarlo en su poder era un pasivo que no podía permitirme. También era una poderosa moneda de cambio. Lo siguiente en la lista fue una cuenta de ahorros conjunta que abrí con mi madre hace años. Se suponía que era un fondo de emergencia para ella y yo depositaba unos cientos cada mes. Ella rara vez o nunca depositaba dinero, pero tenía plenos derechos de retiro. Siempre le había suplicado que no lo abusara. Ahora esa confianza se había hecho añicos. Inicié sesión en la cuenta, mi corazón latiendo con fuerza. El saldo era más bajo de lo que esperaba, mucho más bajo. Escaneé el historial de transacciones, un nudo de pavor se apretó en mi estómago. Había docenas de retiros, todos realizados por ella durante el último año. Pequeñas cantidades al principio, $50 aquí, 100 allá, pero se habían vuelto más frecuentes y grandes en los últimos meses. Había pagos a grandes almacenes de lujo, restaurantes caros e incluso un cargo recurrente por una caja de suscripción de lujo. El descubrimiento más condenatorio fue una serie de grandes retiros en efectivo por un total de más de $5,000, todos realizados en los últimos 6 meses. La verdad me golpeó como un golpe físico. Esto no era un fondo de emergencia. Era su fondo secreto, un suplemento para su ingreso de jubilación financiado por mí. Estaba viviendo un estilo de vida que yo financiaba sin saberlo, todo mientras afirmaba tener un ingreso fijo. Y las fechas de los grandes retiros en efectivo correspondían perfectamente con los plazos de las últimas crisis de Ethan, el depósito de seguridad para su nuevo apartamento, las reparaciones de emergencia del coche, el capital inicial para una aventura fallida anterior. No había sido mi dinero pagando directamente por esas cosas. Había sido dinero canalizado a través de esta cuenta, lavado a través de nuestra madre. El engaño era asombroso en su alcance y crueldad. Me habían estado engañando durante años, un esfuerzo coordinado de emergencias fabricadas y gratitud fingida. Ethan crearía la crisis, Cora jugaría a ser la intermediaria preocupada, y yo, la hija hermosa,
proporcionaría la solución, sin sospechar que el dinero simplemente se estaba pasando de una mano a otra. La rabia que me llenó era fría y pura. Quemó los últimos vestigios de culpa y sentimentalismo. Esto no era una familia disfuncional. Esto era una conspiración. Yo no era un ser querido. Era un objetivo. Inmediatamente transferí el saldo restante, una suma insignificante de menos de $1,000, a mi cuenta corriente personal e inicié el proceso para cerrar la cuenta conjunta permanentemente. El banco me informó que como yo era el titular principal de la cuenta, su firma no era necesaria. Una pequeña victoria, pero profundamente satisfactoria. Mientras trabajaba, mi teléfono continuó siendo una fuente de acoso constante. Claramente habían descubierto cómo usar el wifi de un vecino porque ahora mis cuentas de correo electrónico y redes sociales también estaban bajo asedio. Ethan me envió un largo mensaje divagante en Facebook, un patético intento de hacer sentir culpable. Habló de sus sueños, de cuánto significaba esta startup para él, de cómo yo era la única que podía hacerlo realidad. Me acusó de estar celosa de su ambición, de querer verlo fracasar. Era la queja de un narcisista de libro de texto, completamente desprovista de responsabilidad personal. Los correos electrónicos de Cora fueron aún más venenosos. Me llamó ladrona por quitarle su coche. La acusó de abandonar a la familia, de escupirle a su crianza. Tienes un corazón oscuro y cruel, Elara, escribió. Un día serás vieja y sola, y te arrepentirás de este día. Volverás arrastrándote, y no estaremos ahí para ti. Las amenazas estaban diseñadas para explotar mis miedos más profundos, pero habían perdido su poder. El descubrimiento de su engaño financiero a largo plazo me había inoculado contra su veneno emocional. No eran mi familia. Eran estafadores que compartían mi ADN. A última hora de la tarde, Judith llamó con una actualización. Había estado investigando la legalidad del préstamo comercial que Cora estaba tratando de forzarme a avalar. Es peor de lo que pensábamos, dijo, su voz sombría. El negocio es solo Ethan. No hay LLC, ni entidad corporativa, nada. Es una solicitud de préstamo personal disfrazada de préstamo comercial. Y la dirección que enumeró para el negocio, es la casa de Cora. No tiene plan de negocios, ni proyecciones de ingresos, nada que cualquier prestamista legítimo aprobaría sin una balista con una puntuación crediticia perfecta y activos significativos. Elara, no te estaban pidiendo que invirtieras en un negocio. Te estaban pidiendo que garantizaras personalmente un préstamo de $200,000 sobre el cual él tendría control absoluto sin ninguna rendición de cuentas. La última pieza del rompecabezas encajó. Esto nunca se trató de una startup. Se trataba de poner sus manos en una gran suma de efectivo con mi nombre siendo lo único en riesgo cuando inevitablemente desapareciera. La premeditación, el descaro frío y puro, fue asombroso. Mi escape a Ámsterdam ya no era solo un movimiento de carrera. Era un acto necesario de supervivencia. Las siguientes semanas fueron un borrón de actividad concentrada. Mi vida se dividió en dos vías distintas, prepararme para mi nueva vida en Ámsterdam y erradicar sistemáticamente cada rastro de mi vida antigua. En el trabajo, fui una empleada modelo, terminando mis proyectos, documentando mis procesos y capacitando a mi reemplazo. Mis colegas me dieron una agradable fiesta de despedida llena de buenos deseos genuinos y entusiasmo por mi aventura europea. Fue un asunto agridulce, un vistazo al tipo de relaciones de apoyo y saludables que ahora buscaba. Mi amiga Maya, que conocía toda la historia, me dio un largo abrazo al final de la noche. Eres la persona más valiente que conozco, susurró, y casi rompí a llorar. Fue un marcado contraste con los mensajes que aún llegaban de mi familia biológica, que se habían convertido en una patética mezcla de insultos y desesperados ruegos de última hora. En casa, mi apartamento era un paisaje de cajas de cartón y cinta adhesiva. Con cada artículo que clasificaba, guardar, donar, tirar, sentía que me estaba despojando de una capa de mi antiguo yo. Fue una limpieza, una purificación. Pero el trabajo más importante estaba sucediendo en línea y por teléfono, con Judith guiándome en cada paso. La empresa de recuperación había recuperado con éxito y discreción el coche del camino de entrada de Cora en medio de la noche. Las repercusiones fueron inmediatas y espectaculares.
Cora había llamado a la policía para denunciarlo como robado solo para que el operador le informara que la propietaria legal había reclamado su propiedad. Su posterior mensaje de voz era un galimatías incoherente de rabia y humillación. No lo escuché todo. Simplemente lo guardé como Judith me había aconsejado, como evidencia de acoso. Llevé el coche a un concesionario al día siguiente y lo vendí. El cheque que recibí fue una suma significativa, que deposité de inmediato en una nueva cuenta de ahorros de alto rendimiento en un banco que mi familia nunca había oído. Este era mi fondo de escape, mi nuevo comienzo, mi libertad. La siguiente cadena a cortar fue mi papel como contacto de emergencia tanto para Cora como para Ethan. Inicié sesión en el portal de pacientes en línea de mi madre para su consultorio médico y me eliminé, poniendo a Ethan como su contacto principal. Hice lo mismo para todos los demás servicios que se me ocurrieron. Me estaba eliminando metódicamente de sus vidas pieza por pieza digital. La tarea más difícil fue lidiar con mi casa de la infancia. Mi padre, que había fallecido una década antes, había dejado la casa a mi madre y a mí conjuntamente. Mi nombre estaba en la escritura, un hecho que siempre había sido un motivo de orgullo para mí, una conexión con mi papá. Ahora, era un pasivo, un vínculo tangible final que podían usar en mi contra. Judith fue inequívoca. Tienes que forzar una venta. Es la única manera de sacar tu capital y cortar el lazo por completo. Se llama acción de partición. Presentamos una petición ante el tribunal y un juez ordenará que se venda la casa y se repartan las ganancias entre ustedes. La idea de forzar a mi madre a salir de su casa era nauseabunda. Era la casa donde crecí, llena de recuerdos, buenos y malos. Se sentía como la traición definitiva, el punto de no retorno. Dudé, diciéndole a Judith que necesitaba pensarlo. Esa noche, recibí un correo electrónico de una prima con la que rara vez hablaba. Era una mujer amable y gentil que siempre había tratado de mantenerse al margen del drama familiar. Su mensaje fue cauteloso. Hola Elara, espero que estés bien. Tu madre me llamó hoy. Estaba muy alterada. Me dijo que le robaste el coche y todo su dinero y que estás abandonando a la familia. No quiero tomar partido, pero también dijo algo que creo que deberías saber. Dijo que está hablando con un abogado para quitar tu nombre de la escritura de la casa. Dijo que no lo mereces. Eso fue todo, el empujón final que necesitaba. No se contentaba con difamarme. Estaba planeando activamente robarme mi herencia, mi último vínculo con mi padre. Mi vacilación se evaporó, reemplazada por una fría y dura resolución. Llamé a Judith a la mañana siguiente. Presenta la petición, dije. Hagámoslo. El proceso fue rápido. La oficina de Judith presentó la acción de partición y Cora fue notificada oficialmente con el aviso legal. Los documentos legales entregados por un servidor de procesos fueron una declaración formal de que las viejas reglas ya no se aplicaban. Ya no estaba jugando a la defensiva. Estaba a la ofensiva. Su respuesta fue una ráfaga de llamadas frenéticas y mensajes de texto. Esta vez con un nuevo tono de pánico incrédulo. No puedes hacer esto. Esta es mi casa. Tu padre estaría avergonzado de ti. Los mensajes eran predecibles, pero tenían un nuevo matiz de desesperación. Estaba perdiendo el control, y lo sabía. En medio de la batalla legal, finalicé la logística de mi mudanza. Mi visa fue aprobada, mi vuelo reservado y la compañía de reubicación programada. Vendí mis muebles, empaqué mis pertenencias restantes y me preparé para dejar el país. Mi última semana en la ciudad fue un torbellino de despedidas a amigos y momentos tranquilos de reflexión. Me estaba alejando de todo lo que jamás había conocido, dirigiéndome a un futuro que era a la vez aterrador y electrizantemente incierto. El último día, fui al banco y cerré mis viejas cuentas, las conectadas a años de pagos automáticos de facturas para mi familia. El cajero me entregó un cheque de caja por el saldo final. Mientras salía del banco, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Casi lo ignoro, pero algo me hizo contestar. Era Ethan. Su voz era diferente, despojada de su arrogancia habitual. Era pequeña y, por primera vez, sonaba asustada. Elara, dijo. Mamá me habló de la casa. ¿Es cierto?
¿Realmente vas a vender la casa? Sí, Ethan, dije, mi voz firme. Lo estoy haciendo. Hubo una larga pausa. ¿Pero a dónde vamos a vivir? Preguntó, y la pregunta simple y pueril reveló el núcleo del problema. Después de todo esto, después de todo lo que había pasado, todavía no podía imaginar un mundo en el que yo no fuera responsable de él. Todavía veía mi vida, mi hogar, mis recursos como extensiones de los suyos. Ese ya no es mi problema, Ethan, dije, y por primera vez, realmente lo creí. Colgué el teléfono, bloqueé su número y me alejé sin mirar atrás. La última cadena se había roto. Era libre. Mi vuelo a Ámsterdam fue una experiencia surrealista. Mientras el avión ascendía por encima de las nubes, dejando atrás mi vieja vida, sentí una profunda sensación de paz. La ansiedad constante que había sido mi compañera durante años se había ido, reemplazada por un zumbido tranquilo de anticipación. Tenía un nuevo trabajo, una nueva ciudad y una nueva vida esperándome. La batalla legal por la casa aún estaba en curso, pero con Judith al timón, pude desvincularme emocionalmente de ella. Era una transacción comercial, el último elemento de una larga lista de desvinculación. Encontré un hermoso apartamento en el distrito de Jordán con vistas a un tranquilo canal. Me sumergí en mi nuevo puesto de trabajo, amando los desafíos, el ambiente colaborativo y el respeto que recibía de mis colegas. Por primera vez, me juzgaban por mis propios méritos, no por mi utilidad para los demás. Estaba haciendo nuevos amigos, explorando una nueva cultura y construyendo lenta y minuciosamente una vida que era totalmente mía. Unos meses después de mi mudanza, Judith llamó con una actualización. Cora se niega a cooperar. Dijo que está ignorando todas las solicitudes del agente inmobiliario, negándose a permitir las visitas y ha presentado una reclamación reconvencional frívola contra ti por angustia emocional y apoyo financiero. Es una táctica de retraso clásica. Piensa que si hace que este proceso sea lo suficientemente doloroso, simplemente te rendirás y le dejarás la casa. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, una sensación familiar de agotamiento asomando. Ejercimos la opción nuclear, dijo Judith, y casi pude escuchar la sombría satisfacción en su voz. El juez está cansado de sus juegos. Ha emitido una orden nombrando a un receptor. Eso significa que un tercero designado por el tribunal tomará el control de la propiedad. Tendrán la autoridad para ingresar a la casa, prepararla para la venta y obligarla a cumplir con las visitas. Si se niega, será desalojada legalmente. La opción nuclear. Era un nombre apropiado. Significaba que mi madre, la reina de su castillo, estaba a punto de ser destronada. El receptor cambiaría las cerraduras, dándole acceso limitado y supervisado para recuperar sus pertenencias personales. Ella no tendría voz en el precio de lista, la elección del agente o la venta final. El control que había ejercido sobre mí y sobre esa casa durante tanto tiempo estaba siendo sistemáticamente despojado. El día que el receptor tomó el control fue, según Judith, un espectáculo. Aparentemente, Cora tuvo una rabieta total en el césped delantero, gritándole al funcionario designado por el tribunal y al cerrajero, amenazando con demandas y retribución divina. Ethan estaba allí filmando todo con su teléfono, presumiblemente para alguna futura campaña de difamación en redes sociales, pero sus histrionismos eran inútiles contra el poder frío e imparcial de una orden judicial. Cambiaron las cerraduras, clavaron un cartel de "se vende" en el césped y, así, su reinado terminó. La casa, que había permitido que cayera en un estado de moderado deterioro, fue limpiada, pintada y preparada para la venta por un equipo profesional, con los costos deducidos de su futura parte de las ganancias. Se puso en el mercado a un precio competitivo y, gracias al mercado inmobiliario en auge, recibió múltiples ofertas en una semana. La venta se cerró un mes después. Judith me representó, así que no tuve que regresar a Estados Unidos. Las ganancias se transfirieron directamente a nuestras respectivas cuentas. Mi parte, después de deducir todos los costos legales y de reparación, fue una suma sustancial de 6 cifras. Era la base financiera para el resto de mi vida, una herencia de mi padre que finalmente había logrado reclamar. El día que el dinero llegó a mi cuenta, sentí una extraña mezcla de emociones. Hubo alivio, por supuesto, y un profundo sentido de vindicación, pero también hubo una profunda tristeza. Era el final irreversible de mi familia.
No había vuelta atrás a esto. No solo había cerrado un capítulo. Había quemado el libro entero. Más tarde esa semana, recibí un paquete por correo. Era de Judith. Dentro había una pequeña caja que contenía algunos artículos personales que había recuperado de la casa para mí, algunas fotos antiguas de mi papá y yo, una pequeña colección de sus libros favoritos, el relicario que me dio por mi cumpleaños número 16. También había una carta. Era de Cora. Casi la tiró. No quería leer sus palabras, no quería que su veneno se filtrara de nuevo en mi nueva vida, pero la curiosidad y quizás la necesidad de un cierre final me hicieron abrirla. La carta no era lo que esperaba. No era airada ni odiosa. Era peor. Era patética. Era un discurso divagante y autocompasivo sobre cómo yo había destruido su vida. Escribió sobre sus luchas financieras, sobre cómo ella y Ethan ahora se veían obligados a vivir en un apartamento pequeño y estrecho en una mala parte de la ciudad. Me culpó de todo, de su infelicidad, de los fracasos de Ethan, de su futuro sombrío y solitario. No había ni una sola palabra de disculpa, ni un atisbo de autorreflexión. En el párrafo final, hizo un último y desesperado intento de manipulación. Sé que hemos tenido desacuerdos, escribió, pero todavía eres mi hija. Yo soy tu madre. Si te queda algo de amor en tu corazón, nos ayudarás. Te necesitamos. Por favor, Elara, no nos abandones. Leí la carta, y por primera vez, no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni culpa, solo un vasto espacio vacío donde solía estar mi amor por ella. No había aprendido nada. Todavía me veía como una solución a sus problemas, una herramienta a utilizar. Su carta no era una rama de olivo. Era solo otra factura. Tomé la carta, caminé hacia la trituradora en mi oficina y la introduje. Observé cómo sus palabras se convertían en tiras de papel sin sentido. La opción nuclear había sido un éxito. No solo había forzado la venta de la casa, sino que también había aniquilado finalmente el control emocional que ella tenía sobre mí. La guerra había terminado. Yo había ganado. La vida en Ámsterdam fue todo lo que había esperado y más. El ritmo de la ciudad era un suave contrapunto al ritmo frenético de mi vida anterior. Iba en bicicleta al trabajo por los canales, pasaba mis fines de semana explorando museos y galerías de arte, y desarrollé un profundo aprecio por los stroopwafels y los acogedores cafés marrones. Mi trabajo era gratificante. Mis colegas se convirtieron en amigos genuinos. E incluso comencé a salir con un maravilloso hombre holandés que era amable, respetuoso y completamente indiferente a mi salario. Era arquitecto paisajista y estaba más interesado en la belleza del mundo que en el tamaño de mi cuenta bancaria. Por primera vez, estaba en una relación donde me sentía vista y valorada por quien era, no por lo que podía proveer. Nunca supe nada más de Cora o Ethan. Después de mi acto final de colgar a Ethan y triturar la carta de Cora, descendió un silencio profundo y bendito. Judith se encargó de los cabos sueltos legales finales, y mi única conexión con mi pasado era mi amistad con ella y algunos otros amigos de confianza de casa. De vez en cuando me daban actualizaciones, que recibía con curiosidad distante, como leer sobre personajes en una novela que había terminado hacía mucho tiempo. A Cora y Ethan, resultó, no les iba bien sin su red de seguridad financiera. Tuvieron que vender la casa y mudarse a un apartamento pequeño. La afluencia repentina de efectivo de la venta de la casa fue predeciblemente mal administrada y rápidamente desperdiciada. La startup de Ethan nunca se materializó. El préstamo de $200,000 que él tanto anhelaba era, como Judith había sospechado, una ficción. No tenía inversores, ni producto, ni plan. Había quemado su parte del dinero de la casa en un año en un coche llamativo, aparatos caros y una serie de inversiones en criptomonedas mal aconsejadas. Ahora estaba trabajando en una serie de empleos sin futuro en la economía gui, quejándose constantemente de la injusticia del mundo. Cora, sin el colchón financiero que yo siempre había provisto, tuvo que conseguir un trabajo a tiempo parcial como cajera en una tienda de comestibles local para llegar a fin de mes. Según mi prima, era una mujer amargada y resentida, quejándose constantemente con cualquiera que quisiera escuchar sobre su hija ingrata que la había abandonado. La narrativa que tejía era de víctima trágica, una historia en la que ella era la madre que sufría mucho y yo era la villana fría y sin corazón.
Algunas personas, parientes lejanos que no conocían toda la historia, creyeron su cuento y me enviaron mensajes santurrones en las redes sociales, instándome a perdonar y olvidar. Los bloqueé sin pensarlo 2 veces. La verdad es que los había perdonado, no por ellos, sino por mí. Los había perdonado por ser las personas que eran, por ser incapaces del amor y el apoyo que tanto anhelaba. El perdón para mí no era reconciliación. Era aceptación. Se trataba de dejar de lado la esperanza de que alguna vez cambiarían. Se trataba de liberar la ira y el resentimiento que habían envenenado mi vida durante tanto tiempo. Una noche, unos 2 años después de mi mudanza, estaba cenando con mi novio, Pierre. Estábamos hablando de nuestras familias y me encontré contándole toda la historia. Lo expuse todo, sin ocultar nada. Le conté todo, sin reservarme nada. Él escuchó, sus ojos llenos de una profunda e inquebrantable empatía. Cuando terminé, extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. «Eres la persona más fuerte que he conocido», dijo, su voz espesa de emoción. «No solo cambiaste tu vida, la salvaste». Y en ese momento, supe que tenía razón. No solo había huido de una mala situación. Había realizado una misión de rescate. Había rescatado a la joven que se estaba ahogando en culpa y obligación. La que había sido enseñada que su valor se medía por su disposición a prenderse fuego para mantener a otros calientes. La vida que tengo ahora es una que nunca podría haber imaginado hace solo unos años. Es una vida llena de amor, respeto y conexión genuina. Es una vida pacífica, estable y segura. Es una vida que es mía. A veces pienso en esa última y patética carta de mi madre. Pienso en su súplica final, no nos abandones. Y me doy cuenta de que no los abandoné. Ellos me abandonaron a mí hace mucho tiempo. Abandonaron sus roles de madre y hermano, eligiendo en cambio ser explotadores y manipuladores. Yo no rompí los lazos familiares. Simplemente dejé de mantenerlos unidos yo sola. Solté la cuerda y toda la podrida estructura se derrumbó. Y de los escombros, me alejé libre y completa hacia la luz de un nuevo día.